Sí, doctor, se escucha. Buenas noches. Gracias. Los que estén en sala, activen su cámara un momento, por favor. Bien, habíamos quedado en asma, empezando a hablar de los corticoides, si mal no recuerdan, los controladores, ¿cierto? Antes que nada, disculpas por el martes pasado, un contratiempo, pero esa clase la vamos a reponer con seguridad, ¿ok? Nadie más está activo en la sala, ok. Imprimimos pantallas para nuestra lista. Listo, pueden apagar sus cámaras, por favor. Bueno, el calor, ¿no? Bien, vamos a... ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Gracias, señorita. Bien. Vamos a cambiar de monitor. Esto me está saliendo acá puesto. Bueno, entonces te lo ponemos aquí. ¿Se ve mi puntero? Se ve, doctor. Ok, ahora estamos bien entonces. Entonces, cuando estábamos hablando del asma, estábamos viendo el esquema de tratamiento y sus características de enfoques, como es el tema de lo que es aliviar cuando estamos con un paciente en su crisis y lo que es controlar en las etapas de intercrisis para que el paciente no vuelva a tener los episodios, cosa que no es fácil, como mencionado, ya que no todos los pacientes responden de la misma manera, como el caso que les mostré el otro día, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tratamiento con los broncodilatadores, ahí tenemos que pensar que tenemos los del grupo de los beta-2 y los grupos de los anticolinérgicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y también tenemos lo que son las metilsantinas. Entonces, ahí habíamos hablado de que debemos acostumbrarnos a lo que habla la literatura de las abreviaciones de SAMA, LAMA, SABA, LABA, que no son más que las abreviaciones en inglés de, por ejemplo, un SABA, Short, corta, Action, acción corta, beta-2 agonista. Y cuando es la L significa acción prolongada, long action, ¿no? Entonces, y fíjense cómo se combinan en ocasiones lo que es un LAMA con un SAMA y además en ocasiones los combinamos con los corticoides. Entonces, cuando estamos hablando de los corticoides, lo primero que tenemos que pensar es que los que vamos a usar son los corticoides de vía inhalatoria, de preferencia. Esta vía inhalatoria es la que se prefiere, ya que el efecto es más rápido, pero además los efectos adversos de los corticoides son en menor proporción que cuando lo usamos por vía oral o por vía parenteral.
En ocasiones no es suficiente la vía inhalatoria y tenemos que usar comprimido. Y en los casos de crisis nos vemos obligados a usar la vía parenteral con la esperanza de que el efecto sea más rápido, ¿no? Entonces, estos corticoides que tienen las características de ser potentes antiinflamatorios, como hemos aprendido en farmacología, pero también tienen esa desventaja de sus efectos adversos, ¿no? Esta inflamación es a su vez bloqueada porque inhibe la síntesis de los mediadores, lo que lleva a la disminución de la producción de citoquinas, de interleucina, principalmente las dos, las prostaglandinas que están en todo ese proceso inflamatorio, como también la migración de los leucocitos, ¿no? Y esto, además, favorece la modulación de la producción de los eicosanoides. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reduciendo el influjo celular de ese proceso de liberación a través de los macrófagos, los linfocitos, y además que estos corticoides van a inhibir la proliferación, el crecimiento de estas células que son las presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, además que hay un sinergismo con los beta-2 receptores a nivel del músculo, ¿no? Y lo que lleva a una estabilización de las membranas. Entonces, entendiendo este mecanismo, vemos que vamos a lograr disminuir la reactividad bronquial. Por lo tanto, vamos a disminuir ese broncoespasmo que es el responsable de la disminución de la vía aérea, como también vamos a disminuir la actividad de esas glándulas mucosas que también favorece esa disminución del calibre de la vía aérea. Y otro de los elementos, por eso que lo usamos como intercrisis, es que vamos a disminuir la frecuencia de las exacerbaciones de las crisis asmáticas. No voy a hablar mucho de la farmacocinética porque sí, ya lo aprendieron muy bien en farmacología, pero sí, recuerden que la inhalatoria, la absorción es mínima, pero hay una concentración superior en la vía aérea más que en la vía oral, pero menos que la intravenosa. De ahí que otra cosa que habíamos recomendado es que cuando estamos usando corticoides en una crisis, lo más probable es que el paciente ya venga usando corticoides. Entonces tenemos que averiguar para ver que las dosis que vamos a usar son menores. Como también tenemos que recordarle al paciente de que por favor no puede suspender el corticoide de forma brusca para evitar esa reacción del eje hipotálamo, ¿no? Lo cual puede llevarte a un choque, esa hipotensión que no mejora ni con líquidos ni con vasoactivos hasta que utilizamos nuevamente un mineralocorticoide, ¿no? Los efectos adversos ya los conocemos, lo hemos hablado mucho en farmacología, pero no está de más recordar que este es el que más me preocupa. Esta alteración del eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Y con el tiempo estos pacientes son crónicos, van a tener más posibilidades de infecciones porque el corticoide es un inmunosupresor, tendencia a la osteoporosis, tendencia a la hipertensión, tendencia a cambios en el sodio, en el potasio, como también hiperglicemia, y en niños afecta lo que es el crecimiento, ¿no? De los corticoides que más vamos a utilizar y los que conocemos son los de la vía inhalatoria. Y es bueno que recordemos las dosis en microgramos, que no todos tienen la misma concentración. El que más utilizamos en nuestro medio es la beclometasona, que viene solo o viene combinado. Por ejemplo, el Erolan, que es salbutamol más beclometasona. Entonces, las dosis en microgramos habitualmente estamos en el rango de dosis baja cuando están controlando, pero podemos llegar inclusive hasta más de 1000 miligramos, ¿no? Microgramos, es decir, 1 miligramo. El budesonide, la fluticasona también, igual que la mometasona, son medicamentos que los encontramos, pero las concentraciones son mayores. Fíjense que aquí estamos hablando, cuando hablamos de triancinolona, en el rango de más de 2 miligramos, más de 2000 microgramos, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es bueno recordarlo? Porque
uno cree que mientras más dosis damos, mejor va a ser la respuesta, y no es así. Cuando el paciente está en una crisis asmática y cree que es necesario ayudarte con corticoides, aquí lo que vamos a usar es la vía parenteral. Vamos a hacer la metilprednisolona, que vamos a usar de 1 miligramo más o menos kilo peso, o de 40 a 60 miligramos que vamos a usar cada 6 horas. Pero no lo usamos como pulso terapia. No es igual que cuando estamos frente a un paciente con lupus, etcétera, ¿no? Miren esto. El efecto, por más que estoy usando endovenoso, no es un efecto inmediato. Por eso es que también hay colegas que confunden. Viene un paciente con una reacción alérgica, le pone un corticoide esperando que responda de manera inmediata. No, es más rápido, son las vías inhalatorias, ¿no? Entonces, pero sí favorece que en los días para reducir esas manifestaciones, especialmente en los cuadros persistentes. Pero insisto, de preferencia, lo que vamos a usar es la vía inhalatoria. Otro de los medicamentos que vamos a ver en esta fase son los inhibidores de granulación de las células cebadas, ¿sí? Para ir a disminuir los efectos de los estímulos antigénicos y no antigénicos. Esto lleva a una disminución de la liberación de esos mediadores de las células cebadas, como hemos explicado hace ratito, las que se liberan los gránulos, vitamina, etcétera, y son los que van a favorecer la broncodilatación porque disminuye ese efecto del broncoespasmo, ¿no? Aquí, entre el ejemplo de lo que más conocemos, el cromoglicato sódico y el neodocromilo, ¿sí? Vamos a usar 2 inhalaciones 4 veces al día durante 4 a 6 semanas. Estos pacientes responden mejor cuando son del grupo atópico, es decir, cuando son alérgicos con niveles de inmunoglobulina elevados, niveles de eosinófilos elevados. Entonces hay mejor respuesta que los que no lo son. Y además bloquea esos efectos obstructivos cuando estamos frente a una exposición a un antígeno conocido, un químico, un perfume o el ejercicio, como hemos hablado, ¿no? Su mecanismo va a disminuir la acumulación del calcio iónico intracelular. Esto va a favorecer que haya una disminución de la sensibilización de células cebadas y en general lo que vamos a ver es una disminución de las células infiltrantes, como hemos aprendido en farmacología. Efectos adversos, siempre tomemos en cuenta, fíjense, broncoespasmo. Uno dice, ¿cómo es posible si le estoy dando un medicamento broncodilatador y más bien me produce broncoespasmo? Porque depende del paciente, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos. Y lo más serio es si se nos ocurre en el paciente un edema laríngeo. Que por eso es que cuando estamos usando estos medicamentos, siempre tenemos que tener en el bolsillo, en el cajón, una adrenalina, ¿no? Que es el que te va a ayudar. Puede darte dermatitis, puede darte diarrea, y asusta cuando vemos esas radiografías con esos infiltrados de tipo eosinofílico, y asusta, ¿no? Porque ya no es solamente ese patrón de broncoespasmo. Hay que estar alerta, funciona, pero también en algunos pacientes pueden ser a la inversa. Luego tenemos los fármacos de acción mixta. Aquí vamos a hablar a los receptores de la cistenileucotrieno. Estos ya son moléculas más nuevas. Esto va a hacer que haya una disminución de los mastocitos eosinófilos, por lo tanto van a haber una disminución de esos gránulos responsables de esa broncoconstricción o de ese broncoespasmo de la vía aérea, ¿no? Los mecanismos los hemos aprendido en farmacología, ya que va a activar la translocación del calcio iónico, lo que lleva a una disminución de la fosfolipasa alfa 2. Esto lleva a que haya una disminución de la liberación de aroquinato, fosfolípidos principalmente, va a haber una disminución de la lipoxigenasa, una disminución de la la HPTE y de la leucotrieno alfa 4, ¿no? Entonces, todos estos efectos de esta prostaglandina, en resumen, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando les pregunten en el examen? ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antagonistas receptores leucotrieno? Me conformo con que me lo resuman que
hay una disminución de la broncoconstricción, una disminución de la secreción mucosa, menor edema y menor hiperreactividad eosinofílica. En otras palabras, es básicamente el mecanismo fisiopatológico del broncoespasmo, ¿no? Entonces, estos medicamentos no son fáciles de conseguir en ocasiones, especialmente en provincia, ¿no? De preferencia lo vamos a usar por vía oral y su pico de acción recién a las 3 horas lo tenemos el pico máximo. De preferencia tenemos que darlo en ayuna porque los alimentos pueden reducir esos niveles plasmáticos, ¿sí? Aquí, como ejemplo, vamos a tener el LC4, LT4 y LT4, que son esenciales. Aún no tenemos unos nombres comerciales porque son los nuevos. Los más comunes que conocemos el Montelukast, el Salfelukast y el Pralucast. Pero, ojo, que estos medicamentos no son efectivos en todos los pacientes. Apenas en un 50% o tal vez menos. De ahí que si en 4 semanas no hay respuesta, no vale la pena seguir invirtiendo en estos medicamentos porque no son baratos, ¿no? Entonces, hay que decirle al paciente que tenga paciencia y vamos a seguir buscando un medicamento más apropiado. Efectos de riesgo, PEC 450. ¿Qué significa eso? Que ese paciente puede desarrollar una insuficiencia hepática fulminante debido a que este citocromo puede verse alterado, ¿no? Puede reactivar o gatillar un lupus, por ejemplo, una colagenopatía o una vasculitis eosinofílica tipo síndrome de Charles-Strauss. De ahí que siempre vamos a estar atentos en los primeros días que estamos utilizando para evitar que se reactive este proceso. Otra de las alternativas que se busca y que no es fácil porque no hay un antígeno específico reconocible son el tema de las vacunas, las inmunoterapias, ¿no? Se colocan antígenos por vía parenteral para que liberen estos anticuerpos, para que vayan y bloqueen estas características de las inmunoglobulinas, ¿no? Y tienen más o menos unas características como los antihistamínicos y tienen dificultad para eliminar las secreciones porque las secan, ¿no? Entonces, Habana, basta. En ocasiones nos vemos obligados con los anestésicos, con la esperanza de que ese efecto de broncodilatador pueda favorecer la relajación del músculo liso, pero no siempre es efectivo y lo que tenemos que estar atentos más bien son los efectos adversos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un tratamiento, en el asma vamos a hablar de una escalera que tiene 6 escalones, ¿sí? Escalón 1, escalón 6. Y esto es que vamos a ir incrementando o combinando o aumentando dosis. Por ejemplo, en el escalón 1, en ese paciente que solo tiene el broncoespasmo cuando hace actividad física, entonces solo necesita su aerosol a demanda. Entonces ahí puedo utilizar un GSI, es glucocorticoide inhalado, combinado con un formoterol o con un salbutamol, es decir, con un LABA o con un SABA, ¿sí? Antes los protocolos hablaban solo del beta, del salbutamol. Con un salbutamol es suficiente, pero se ha visto que es mejor para evitar las intercrisis. En el escalón 2, ya me quedo con el corticoide de baja dosis, fíjese, es mi elección, si con eso lo controlo. Si no controlo, me voy a un inhibidor del leucotrieno, por ejemplo, Montelukast. Si no lo controlo, además debo acompañar, igual que el escalón 1, a demanda de su corticoide con su SABA o su LABA. Y así vamos a ir subiendo. Fíjense cómo yo en escalón 3 de elección combino un corticoide con LABA, pero además estoy atento con un corticoide aumentando las dosis y siempre a demanda, es decir, uno de acción corta, combinado con corticoide. Entonces tenemos 3 medicamentos que estamos utilizando. Y aquellos pacientes en que son difíciles de tratar, que tengo que hacer un escalón 6, es decir, que subo lo mismo que el escalón 5, pero además me voy con un biológico.
para tratar de ver. Es decir, pruebo con un omalizumab o un meloxicimab o un rilsumab, o de los últimos, si tenemos opción de tener sus condiciones económicas, probamos con tazepelumab, ¿no? Pero estos medicamentos no son baratos y no son fáciles de conseguirlos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que va a depender de la respuesta. Primero comienzo a demanda, como si fuera un escalón 1, no mejora, me voy con mi corticoide, ya no solamente inhalado, ya me agrego un corticoide por vía oral o inclusive parenteral, una triamcinolona intramuscular. O si no tengo, puedo utilizar una hidro o una dexametasona, ¿no? Y como alternativa, hay estudios que en algunos pacientes responde muy bien la termoplastía endobronquial, es decir, se mete con fibrobroncoscopio, tiene una especie de alambre que provoca un calor y que quema estos receptores, lo cual disminuye. Hay estudios interesantes. Ahí pueden revisar, por ejemplo, a modo de practicar la IA nueva que les mencionaba, que es el Open Evidence. Entonces, lo importante es tratar de reconocer en qué momento estamos con el paciente, ¿sí? ¿Cómo es mi respuesta? ¿Es adecuado? ¿Está respondiendo bien o no está respondiendo bien? Entonces, cuando no está respondiendo, significa que tenemos una mala respuesta y ahí es que tenemos que ver alternativas. Especialmente en los niños o en las personas que no toleran fácilmente, podemos utilizar estrategias de nebulizadores. En domicilio podemos usar nebulizadores, pero siempre y cuando no tenga necesidad de oxígeno. Lo ideal es combinarlo con oxígeno, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tratar, deme un segundito. ¿Quién llegó? ¿Y cuándo has llegado? Papá, yo estoy acá hace 2 horas. Sí. Claro. ¿A qué hora llegaste? Estamos yendo a la modista que nos toma medidas. Unos gritos. Ok, disculpen. Entonces, reconociendo el cuadro clínico, necesitamos un cuadro leve, un cuadro moderado, un cuadro severo, es lo que vamos a tratar de entender qué escalón voy a utilizar. Pero recuerden, siempre con las estrategias de la vía inhalatoria. Pueden ser opciones con aerosoles o opciones con nebulización. Generalmente los nebulizadores lo hacemos más para niños o en aquellos pacientes que necesitamos asociar el oxígeno, ¿no? Aquí los aerosoles diferentes, lo que recomiendo es que cuando venga su paciente a control, sáquenlo de su frasco para que puedan ver realmente cuál producto es el que tiene y ver su concentración, porque generalmente el paciente no lo maneja con la caja. Vos le das una receta y termina comprando otro, entonces hay que verlo, aunque se dispara un poquito al poner, no es inconveniente perder una dosis. Y también no se olviden de que la manera de colocarlo es siempre batiendo, agitándolo el producto mientras el paciente va exhalando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos un asma leve intermitente? Hemos dicho escalón 1, es decir, un SABA o un LABA a demanda.
El clásico, simplemente sub-beta 2. Ese es el clásico. Hoy la tendencia es combinarlo con un corticoide y con un LABA. Recuerden, S es acción corta, short. L, acción prolongada. Entonces, cambia un poquito esto, ¿no? Pero cuando el cuadro es persistente, es decir, que más de 2 veces por semana, pero menos de 1 por día, y si tienes una espirometría donde ves menos del 20%, ok, diario. Tu corticoide inhalado, pero con dosis baja, vamos por decirte con una Veclom con 200 microgramos, puedo combinarlo con un cromolum o un neocromilo y siempre considerar la posibilidad de un leucotrieno como un Montelukast o un Safilucast. Cuando el cuadro ya es un poquito más complicado, donde ya se asocia con disnea y el cuadro ya se repite varias veces a la semana, no es un paciente que tiene el sueño continuo, entonces aquí ya tenemos que aumentar un poquito la dosis. Si seguimos con el ejemplo de la beclometasona, ya no me voy con 200, me voy con 400 o 800 microgramos por día. Y si no lo controlamos, aumento mi dosis del corticoide, pero siempre inhalada. ¿Cuándo vamos a usar el escalón 2? En estos casos, ¿no? En estos pacientes que no tienen ese sueño apropiado, no están haciendo sus actividades, entonces clínicamente es un proceso ya moderado, ¿no? Y si no lo mejoro, me voy al escalón 3, ¿no? Donde el corticoide que estaba con dosis baja, pero ya asocio con beta agonista de acción prolongada. Y con esta disminución, con esto vamos a disminuir supuestamente pero esto es un poquito controversial. En esta guía ellos recomiendan no de utilizarse como monoterapia, pero revisando nuevos estudios, más bien hoy la tendencia está más bien a dejar el de acción corta y quedarse primero con el LABA, ¿no? De ahí que lo importante es que ya en el escalón 3 como memotécnico me ayuda porque voy a usar 3 medicamentos, su corticoide, su LABA y además con leucotrienos. Escalón 4, esos pacientes ya con esas crisis asmáticas un poco más cerca a lo severo, ¿no? A esos pacientes que ya tienen que estar en hospital, ya las dosis son mayores de estos medicamentos. Y cuando estoy con un paciente severo, este paciente tiene que ir a un hospital, pero un hospital que tenga opción de terapia intensiva, por si no logramos controlar. Y fíjense que en estos pacientes, donde ya con la espirometría me está mostrando que tengo por debajo del 70% de la relación del volumen expiratorio forzado a un segundo con su capacidad vital forzada, es decir, es un problema. Entonces aquí voy combinando, ya no me quedo con el LABA, me quedo con el SAMA, ¿no? El tiotropio y el bromuro de hipatropio sería el SAMA y el tirotropio sería el LAMA, el de acción prolongada, ¿sí? Pero si no controlamos, vamos combinando ya el SAMA con el corticoide y el LAMA, es decir, el antimuscarínico con el beta agonista, pero si hay recursos me voy a los monoclonales, ¿no? El omalizumab, por ejemplo, por vía subcutánea. Estos pacientes severos, donde además tienen que estar hospitalizados, nos quedamos con escalón 5. Y algo que mencionan este escalón es la utilización de un medicamento de los grupos de los macrólidos, que es la citromicina, pero no buscando el efecto antimicrobiano, sino este efecto que trae este macrólido como un inmunomodulador, es decir, que va a tratar de disminuir las exacerbaciones frecuentes. Y las vamos a usar dosis baja, pero no 5 días ni varias semanas. Hay estudios que son prometedores, pero recuerden, no estamos buscando la acción antimicrobiana del macrólido. Entonces, estos pacientes, el escalón 5, tenemos que estar atentos. En estos pacientes sí tenemos que identificar aquellos que son eosinofílicos, es decir, en otras palabras,
asma grave refractaria con valores de eosinófilos muy elevados. Porque este grupo de medicamentos no responde en los pacientes con estas características. Y, insisto, el escalón 6, su novedad es el tema que además de los leucotrienos con su SAMA y su LABA, entra en opción 2 opciones más asociadas, que es la metilsantina, la teofilina, que la vamos a usar parenteral, como dijimos, la dosis de 6 miligramos por kilo para su dosis de ataque, porque vienen ampollas de 200 y 250, ¿no? O cuando está controlado el paciente, puedo quedarme con la teofilina, la metilsantina por vía oral, el famoso Meridian de 300 AP, que le damos 100 miligramos cada 8 horas por vía oral, ¿no? Y alternativa de termoplastía endobronquial. Como no son fáciles de controlar, en la literatura nos mencionan que podemos intentar con el ketotifeno, un antihistamínico, no responde como uno quisiera, o un antagonista H1, en algunos responde, la trombolomicina o metotrexate, que son para procesos neoplásicos, en algunos pacientes responde con dosis alta, pero estar atento a los efectos adversos, ¿no? Las inmunoglobulinas es una alternativa. Y la furosemida, hay artículos que nos hablan de este diurético que lo usamos mucho en insuficiencia cardíaca para sacar líquidos o en enfermedad renal. Pero en el asma no buscamos esa acción diurética, sino buscamos esa acción antiinflamatoria. No lo usamos como protocolo porque no todos los pacientes responden, ¿no? Hagamos un poco de énfasis en qué significa el tratamiento biológico. Aquí es simplemente tratar de bloquear las inmunoglobulinas, las interleucinas, tanto la 5 como la 3, y entre ellos tenemos el omalizumab, MEPO, el Resli, la Benra y el lebrikizumab, que es uno. Y el dupilumab es uno de los nuevos, pero recuerden, estos tratamientos biológicos los vamos a usar en los pacientes de tipo asmático eosinofílico, es decir, en los que tienen características de alergia, ¿sí? Ya que es bien claro su efecto a nivel de las citocinas tipo 2, como las interleucinas 4, 5, la 13 y la inmunoglobulina E. Pero no responde en pacientes que su inmunoglobulina está muy elevada, no vale la pena ponerlo. Fíjense, no es barato. No sé cómo está ahora, pero estábamos hablando de $12,000 por año el tratamiento, ¿no? Entonces las dosis se usan subcutáneas, ya vienen jeringas precargadas que traen entre 150 y 75 miligramos, ¿no? Entonces hay que darla lentamente y la dosis se calcula en función de cómo está la inmunoglobulina, ¿sí? Y peso del paciente. Entonces, esto, como médico general, pocas veces vamos a tener la posibilidad de medicarla porque requiere un control más estricto, ¿no? Pero como médicos también tenemos que conocer esas alternativas. Hay nuevos medicamentos que están en prueba, así como el tepezulumab, que estaba en fase de desarrollo, hoy ya está en fase de uso. Y siempre tenemos que tomar en cuenta las características fenotípicas del asma, ¿sí? Que pueden ser tipo alérgico, eosinofílico o no T2. ¿Para qué? Porque en base al reconocimiento de estos biomarcadores vamos a poder utilizar la recomendación más apropiada. Por ejemplo, que no son T2, que no son alérgicos, me podría responder con acitromicina dosis baja o con un tepezulumab. Y fíjense que los otros no los voy a utilizar porque sé que no me va a funcionar. La termoplastía es simplemente que se mete a través de un fibrobroncoscopio, se coloca en la punta un alambre que genera calor. Esto se supone que inactiva ciertos receptores a nivel bronquial y hay buenas respuestas. Es algo que se debe considerar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Bien, queda claro. ¿Qué hacemos en una urgencia, en una emergencia? Primero, oxígeno, ¿sí? Tengo que tener oxígeno, no solo para la nebulización, sino para tratar de aliviar el paciente. Y tenemos que empezamos con mi aerosol beta 2, le hacemos un puff a los 5 minutos, a los 15, y luego repito otro, a los 15 hago 3. No hago más porque no es dosis dependiente. Mientras más haga, más efectos adversos voy a ver. Entonces, y tomen en cuenta que los anticolinérgicos no van a ser mi primera elección, porque demora. Es decir, el bromuro hipatropio, el tirotropio, no va a ser para esos casos de asma severa, ¿sí? Las nebulizaciones las repetimos 3 en 15 y luego les vamos a ir haciendo cada 4 horas, como recomienda su tiempo de vida media, ¿no? Si no mejora ese mi paciente y está con cuadro severo, me voy a ver obligado, además de los corticoides que vengo usando, usar una teofilina, ¿sí? Supuestamente, si tenés la suerte de que te responda, en 1 hora ese paciente está mejor. Y tengo que estar alerta a todos esos efectos adversos que le mostré en ese grafiquito negro, ¿no? Entonces, si me quedara solo con los beta, con los LAMA, no todos los pacientes responden, solo un 5 a 10% si lo combinamos estos 3, es decir, el SAMA, el LAMA con la metilsantina. Es bastante complicado. Por eso que estos pacientes los hospitalizamos, vamos con corticoides, vamos con las nebulizaciones combinadas, y hay artículos que hablan del uso del sulfato magnesio, controversial. Significa que no todos los pacientes responden y en ocasiones vamos a tener que relajar a ese paciente para conectarle una ventilación mecánica porque es bastante severo el cuadro. Y no responden así nomás, por eso es que en ocasiones tenemos que tener alternativas de combinación de oxígeno con helio, por ejemplo, heliox. Hay combinaciones que pueden ser 80 de oxígeno con 20 de helio o 70-30 o 60-40, porque la ventaja del helio que es menos denso que el oxígeno, entonces permite pasar fácilmente. Y además que al estar intubado, está recibiendo las posibilidades de que se agoten esos músculos son menores. No se usa de manera rutinaria, pero como médico tenemos. Y si no mejora ese paciente, a pesar que está intubado, ok, tengo que llamar al anestesiólogo. Empezar con un relajante, ketamina, que lo usamos muchas veces para inducir la intubación. Y vamos a tener que usar alotano, es decir, un anestésico general para tratar de relajarlo. Y en ocasiones se siente tan duro, vos querés ambucear y no entra, el ventilador está dándote alarma por la resistencia, porque el broncoespasmo es tan severo y que si ustedes se fijan en la literatura, no es raro encontrar pacientes que no llegan al hospital. ¿Por qué no llegan? Porque tu cerebro no puede estar más de 5 minutos sin oxígeno. Entonces, se recuerdan que en la primera clase le decía, hay que recomendar al paciente que no se duche con llave. Porque puede ser tan fuerte el broncoespasmo que no le va a permitir pedir ayuda. Las aerocámaras ayudan cuando el paciente está muy fatigado, entonces se lo das, aunque la indicación más en los niños, pero ayuda. Ahora, en los biológicos, esto es bueno que lo repasen, lo tienen en la literatura que les he subido en el Drive, para ver sus características en cuanto a las evidencias y cómo lo vamos a utilizar. Ahora, depende cuál quiero, depende cuál consigo. Aquí en Santa Cruz es fácil, el OMA, el MEPE y el RESI. Los otros nuevos, por ejemplo, un tepeluzumab, no lo podemos conseguir, pero a pedido.
no, como es muy caro, no está en la farmacia disponible así nomás. La literatura nos muestra de que podemos tener tratamiento alternativo. Yo no los he visto porque, bueno, desconozco esto, pero sí la literatura habla. Por ejemplo, un paciente hipnótico. Lo hipnotizas, ok, nunca más te va a venir. No sé qué tanto va a responder tus mastocitos, digamos, a un comando así, ¿no? Pero está mencionado. Otro que habla mucho en la cultura china muy antigua es la acupuntura. Hay pacientes que responden bien. La quiropráctica, el yoga, la espeloterapia, es decir, la parte de colocarte piedra. Yo no tengo mucha experiencia en eso, solo les comparto lo que dice la literatura, pero habría que tener experiencia, ¿no? Viendo un paciente en una crisis severa. Pero si lo dice la literatura, debe ser porque en algunas personas puede funcionar. El pronóstico, como les dije el primer día de clases de asma, hay pacientes que no van al médico. Son autolimitados. Sin tratamiento el paciente mejora. Pero hay otros que no podríamos decir lo mismo. Por eso es que le tenemos respeto, ¿no? Las complicaciones que pueden darse por el tema de los corticoides, hay la parte de la osteopenia, lo que te lleva a tener fractura, las neumonías por la inmunosupresión, los tapones de moco que provocan atelectasia, los bronquios irritados permanentemente y en ocasiones puedes tener hasta neumotora que te refleja efisema subcutáneo. Y en los pacientes muy avanzados, muy crónicos, donde el broncoespasmo ya está con remodelado, ahí vamos a tener hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a terminar dañando el corazón derecho, lo que se conoce como core pulmonar. El tabaco, no hay duda de su relación que tiene que haber. Y siempre, por favor, consideren, tiene que ser escalonado. Es decir, ¿tu paciente está bien controlado o cada vez está con crisis? Entonces, aquí eso es multidisciplinario, tienes que trabajar con un fisioterapista también para que le ayude. Entonces, esta tablita que está en el último consenso del 2024 nos muestra qué es lo que recomendamos como primeros pasos. Aunque les decía que hay en literatura que ya no me está hablando de un short action, de un salbutamol, sino me está hablando más bien de un formoterol como buena alternativa. Entonces, para poder estar al tanto de cómo está yendo tu paciente, también no se olviden que es recomendable una espirometría. Pero no es lo mismo la espirometría que el flujo de pico, el peak flow. El peak flow es para ver la respuesta al tratamiento que estás haciendo en ese momento. Con el tema del COVID, ¿qué pasa con el COVID y el asma? Lo mismo. No hay cambios. Un paciente con COVID o sin COVID no cambia su cuadro asmático. Entonces ahí se pensaba de que más bien había un agravamiento del cuadro por los receptores, los mediaderos, pero al final se observó de que sea asmático con COVID o sin COVID, las respuestas son similares, ¿no? Entonces, lo que hay que estar tratando simplemente con este gráfico, vemos un curso en un círculo continuo, son estar atentos, control. ¿Está mejor? ¿No está mejor? Antes de cambiar el medicamento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar las dosis para ver, porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuánto es la dosis apropiada. Voy con 200 microgramos, voy con 400, voy con 800 o voy con 1000. Eso va a depender. Pero siempre eso es la base de un corticoide inhalado, por favor. ¿Sí? Este es la GINA, ya no de la GEMA. La Global Initiative, la GEMA lo van a reconocer porque está en español, ese es el europeo, este es el americano. Entonces no cambia mucho, les cuento. Los esquemas son similares.
de qué hacer. Y esto lo pueden encontrar en esta página, ¿no? www.ginaasma.org. Esto no es solamente para los médicos, sino también hay información para los pacientes. En esta página lo interesante que es que te muestran los estudios con evidencia. Es una evidencia clase A, clase B. Y esto, en esta guía que les mostré, me gusta porque te está mostrando con las referencias. Entonces, cada rotación siempre estoy buscando nueva literatura, porque como les dije, lamentablemente todavía no se tiene una receta para todos los pacientes con asma, ¿sí? Entonces, para mayor información solo tienen que entrar a esa página, ir viendo sus características, te muestra con estadísticas bastante interesantes, en la cual cuando uno está interpretando un estudio, pues tiene que ver todas esas características de evidencia, viendo cuál es su radio. Fíjense la cantidad, en 1054 pacientes, acá 1056, 1013, es decir, la cantidad de pacientes es bastante interesante, ¿no? Y que te muestran cómo vas respondiendo. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, solo grábense. ¿Qué hago? Escalón 1 y 2 a demanda, dependiendo de los síntomas. El 3, aquí ya tengo que darle, ya no a demanda solo, sino darle 2 veces al día o 1 vez al día asociado con sus inhalaciones a demanda. Y el escalón 6, ¿cuál es la clave? Tomar en cuenta la utilización de la termoplastía como de los monoclonales, ¿sí? Ok. Les cedo la palabra. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien. Asma entra para el siguiente examen. A propósito, el domingo les subo las notas, ya los tengo calificados, lo que me falta es tiempo para subírselos. Otro cuadro que está relacionado con el asma es el EPOC. No porque sean lo mismo, sino porque son enfermedades crónicas. Vamos a compartir. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Se ve, doctor. Gracias. Ok. Cuando hablamos de bronquitis crónica, tenemos que separar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o EBOC. En algunos libros la llaman enfermedad bronquial obstructiva crónica. Entonces, aquí la principal característica del EPOC o EBOC es que estos pacientes acompañan por limitación permanente. En otras palabras, comienzan a presentar disnea. Y una disnea que va creciendo. Esa es la característica que me permite diferenciar de una bronquitis crónica. Porque la bronquitis crónica tiene una clínica muy similar. Ambos tienen tos, ambos tienen expectoración, pero una bronquitis crónica per se no te va a dar disnea. De ahí que cuando decimos crónico es que tienen que pasar por lo menos 2 años y que el paciente tenga por lo menos cuadros de más de 3 meses al año. Es decir, un tos durante 3 meses, repite, y durante 2 años está con ese proceso de que le vienen cuadros. Esto es bronquitis crónica. Pero jóvenes, recuerden, para el examen, no. Para sus pacientes, si tiene tos, tiene expectoración, pero no tiene disnea, respiramos tranquilo. Le damos esa buena noticia al paciente de que no es un EPOC.
no es una enfisema. Entonces, eso es lo bonito porque la bronquitis por sí sola no te va a dar obstrucción del flujo aéreo. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es diferenciar lo que aprendimos en semiología de enfisema. Normalmente en semiología, cuando decimos un paciente enfisematoso, estamos hablando de las características del tórax. Pero cuando estamos hablando de un paciente con EPO, con características anatomopatológicas, ahí estamos hablando del tejido, de las lesiones a nivel del parénquima, ¿no? Entonces, estos pacientes con enfisema, algo que es interesante de recordar es que no tienen signos de fibrosis. Solo está la obstrucción, la dilatación, pero no hay manifestaciones de fibrosis pulmonar en primera instancia, aunque al final puede haber un remodelado, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de enfisema, por favor, no es clínico. El tórax enfisematoso es una cosa, pero el enfisema es a través de una biopsia, ¿sí? Y algo que está muy relacionado con la enfermedad pulmonar es que casi siempre está presente en los fumadores. Y tenemos que diferenciar entre otras enfermedades crónicas que también hay alteración del flujo. El mejor ejemplo es el asma, pero también tenemos que pensar en bronquiectasia, ya vamos a hablar de bronquiectasia, la fibrosis, que aunque tienen un parámetro clínico parecido, pero desde el punto de vista de la fisiopatología y del estudio histopatológico es diferente. Fíjense lo que les decía hace un momento. El paciente con EPO tiene el 80-90% de probabilidades de que haya sido fumador. Y ese poco 10% son aquellos que no tienen relación con el tabaco, pero sí con la alteración de la alfa-1 antitripsina. Estos pacientes que son fumadores debemos recomendarles, porque fíjense en el gráfico, toda persona con los años va a ir disminuyendo su capacidad de oxígeno. Por eso que los atletas, los futbolistas después de los 30 son raros los que siguen corriendo con la misma intensidad, porque la capacidad pulmonar está alterada, ¿no? Pero si lo medimos con una espirometría, el FEP1, vamos a ver que se pierden unos 100 ml por año. Y la recomendación, lo más interesante, es que estos pacientes, no importa en qué momento dejen de fumar, les va a favorecer. Siempre, y lo podemos comprobar cuando hacemos esta espirometría, ¿no? El FEP1, ¿no? Entonces, ahí que debemos trabajar mucho para el paciente, porque no solamente el problema es del paciente que fuma, sino también del paciente fumador pasivo. Y algo que también tienen que considerar es que no todas las personas fumadoras hacen época. Solo el 15 al 20% de los fumadores desarrollan época. Pero todo fumador va a terminar con una bronquitis crónica y todo fumador va a tener el riesgo de ¿qué cosa? De un cáncer de pulmón o de la vía aérea. Entonces, cuando tratamos de entender su fisiopatología, ahí encontramos que existen factores de riesgo bien conocidos, ¿no? Principalmente el tabaco, la contaminación atmosférica y los problemas de hiperreactividad, ya sea por causa de minerales o vegetales, como también cómo va a ser con estas quemadas de Chaco en estos últimos 3 años. Habrá que estar atento con un estudio, porque cuánto va a ser la incidencia de estos pacientes con factores de riesgo que están exacerbados por este problema de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, lo que sí también tenemos que tomar en cuenta es que la enzima que influye mucho es la antitripsina. De ahí que ya en la época del 60 se encontró una buena evidencia de que aquellos pacientes que son gemelos de homocigotos e incompletos en heterocigotos, hay un alelo Z, que este alelo está relacionado
con la tasa de alfa-1 antitripsina. Por eso uno dice, qué raro, este paciente jovencito y está ya con EPO y nunca fuma. Claro, porque aquí tenemos que hablar de esta característica. Y algo que también tiene relación es que aquellos niños que tienen patologías a repetición, virales, bronquitis o bacterianas, tienen mayor predisposición a que en adultos hagan hiperreactividad bronquial como si fueran pacientes asmáticos. Pero estos no tienen el comportamiento asmático y terminan desarrollando EPOC, ¿no? Entonces, esta teoría de las hipótesis holandesas fue interesante para tratar de reconocer un poquito más qué está pasando. Y es obvio, con las características de contaminación ambiental, fíjense cómo ha ido aumentando. Miren en este gráfico cómo las enfermedades del corazón han ido disminuyendo porque ya se sabe qué es lo que daña, disminuimos la sal, dejamos de fumar, hacemos ejercicio, los accidentes cerebrovasculares, pero comparen con el EPO, miren cómo va en ascenso, ya sea porque cada vez, por suerte, ya la gente está fumando menos, y hay leyes que están protegiendo a las personas, pero todavía hoy pasaba por la universidad porque fue la primera reunión. Ay, gracias por el apoyo, jóvenes. Hoy fue la primera reunión del ICU. Y en alguno de los pasillos junto al Gurichi todavía encontré varios estudiantes fumando. Entonces, todavía no hemos logrado que nuestra universidad sea libre del humo. Entonces, principal causa, tabaco, no se olviden, ¿sí? Ya sea Estados Unidos, Europa, cualquiera de los dos donde hay mejores estudios estadísticos, vamos a ver que incrementan estos valores. Y antes había una predisposición entre los hombres, hoy está casi igual. Diremos porque las mujeres ya fuman casi igual que los hombres, lo más probable. Y la contaminación es obvio que afecta tanto a hombres como mujeres, ¿no? Entonces, cuando llevamos ese pulmón enfermito al microscopio, ahí vamos a ver que tanto el árbol traqueobronquial, fíjense desde arriba, como el parénquima y sus vasos presentan alteraciones. A nivel de los bronquios, hay mayor actividad de las glándulas mucosas, hay un engrosamiento de la capa muscular y hay un infiltrado inflamatorio que lleva a una atrofia cartilaginosa, lo cual le cambia la estructura de ese alveolo, ¿no? Entonces, esto, cuando no hay esa característica del alveolo apropiado, tiene tendencia a que se colapse, ¿no? Y lo más característico, un poquito más arriba ya a nivel bronquial, es el aumento de la capa glandular. Por eso es que tanto el paciente bronquítico crónico como el EPO siempre están expectorando, ¿no? Están tosiendo en la mañana, hablamos del toile matutino, porque el cambiar de posición, toda esa flema, el paciente la expulsa y en bastante cantidad. Más bajito que pasa con los bronquiolos, fíjense que a estos niveles, no son esos bronquiolos pequeños, esa vía aérea de 2 milímetros, comienzan a presentar cambios a nivel de epitelio, donde hay metaplasia de sus células escamosas, y en estadio más avanzado puede darse fibrosis, lo que no ocurre con el asma, ¿no? Vamos a ver que, si lo miramos en un microscopio, cómo están estas características, estos bronquiolos, cómo están las características de esos vasos, comparando uno normal con estos que están llenos, ¿no? Entonces, estos procesos inflamatorios lo que va a llevar no solo es a deformarlos, sino también van a disminuir el espacio por donde puede pasar los volúmenes de oxígeno, ¿no? Miremos a nivel parénquima, ¿qué es lo que encontramos? El enfisema. El enfisema, que es ese ácido que está alterado en su forma, porque los tabiques, como la pared, hay cierta fibrosis, y vamos a ver que tenemos un panancinar o un centroacinar. El centroacinar generalmente es en el centro del lobulillo, bronquiolo respiratorio. Vamos a ver que tiene cierto grado de fibrosis, pero este es más benigno que el panancinar, aunque están relacionados con la mayoría de los fumadores, pero también
pueden desarrollar el panancinal. Este es el más grave porque todas las estructuras están destruidas, ¿no? Si se destruye, cambia la estructura del alveolo, por lo tanto, no va a tener la capacidad de mantener esos volúmenes de oxígeno, ¿no? Entonces, en general, todo el pulmón se afecta de manera homogénea, ¿no? No vamos a encontrar un EPO que solo le está afectando un pulmón, no. Afecta ambos pulmones, por favor. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Y otro de los elementos que nos llaman la atención, como tienen tendencia a la hipoxemia activa un reflejo que provoca una vasoconstricción, y vamos a ver que estos vasos pulmonales comienzan a hacer hipertrofia de la muscular y engrosamiento de la capa íntima, justamente para tratar por tanto tiempo que están haciendo esa vasoconstricción, ¿no? Y esto va a llevar a que el paciente desarrolle una hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar sea el que te desencadene un core pulmonar, que es lo que termina con la vida del paciente. Entonces, toda esta anatomía patológica, si la miramos y la comprendemos, vamos a darnos cuenta por qué este paciente, que una vez que presenta su lesión, comienza a presentar disnea y esa disnea no se calma con nada, ¿no? Entonces es progresivo. Llega un momento en que el paciente no puede ni amarrarse los zapatos. Entonces, si logramos entender esa fisiopatología, va a ser, vamos a tener una mejor oportunidad de comprender y escoger el tratamiento más apropiado, ¿no? No responden de la misma manera los pacientes en los cuales hay una disminución de la alfa-1 antitrypsina. Esto ya es lo que favorece que esté el equilibrio entre las proteasas y antiproteasas, es decir, lo que le dan la estructura a esos alveolos, ¿no? Entonces, este desequilibrio va a permitir además que, debido a la oxidación por los componentes que tiene el tabaco, especialmente la nitrosamina, nos provoque una respuesta inflamatoria que libera estos neutrófilos y los macrófagos y empiezan a atacar esas partes de afectación del tejido, ¿no? Pero no lo aclaro tampoco para todos los pacientes, porque lo que sí se está notando es que además de estas reacciones de antiproteasa o de estas pérdidas de la estructura, hay una respuesta de tipo humoral, inmune, ¿no? Donde hay, debido a la liberación de estos radicales libres que comienzan a alterar todo lo que es el neutrófilo, el macrófago, comienza a inactivar esta alfa-1 antitrypsina, que es la responsable de mantener esa elastina, ese colágeno, que es lo que le da la vitalidad o lo que le da la... ¿Qué pasó con la funcionalidad normal? Entonces, entendiendo esto, me va a ser más fácil poder empezar qué tratamiento voy a usar. ¿Cuánto me va a ayudar un broncodilatador si el problema no es un broncodilatación? El problema es la falta de tener una estructura normal del alveolo. Entonces, y eso el paciente no lo entiende, pues, ¿no? El paciente generalmente va cambiando de médico porque ninguno le soluciona, ¿no? Este médico no sirve, me voy. Y el otro le vende un charque tratando. Y vamos a ver que no es tan fácil, lamentablemente, a no ser que tenga los recursos para hacerse un trasplante pulmonar. Entonces, todo este problema, vamos a ver que el intercambio gaseoso, si no puede meter oxígeno, obviamente tampoco va a poder eliminar el dióxido de carbono. De ahí que, al haber esta resistencia al flujo, es por eso la disnea, además la luz está disminuida por la contracción del músculo y la pérdida de soporte del parenquima pulmonar. Y esto te va a llevar a que esos pacientes tengan, ustedes los reconocen como sopladores, pues, ¿no? Sopladores azules, estos son los sopladores cianóticos. Entonces, el tiempo expiratorio lo tratan de prolongar más para que se pueda ver el paciente o el organismo le hace creer que si lo tiene el oxígeno en alveolo es más posible que haya el intercambio. Entonces,
Todos estos cambios los podemos medir con la espirometría o con los medidores de volumen, ¿no? Entonces, al final lo que resulta es la falta de ese compliance de esa mecánica y comienza a afectar al esforzar estos músculos, comienza a aumentar además el diámetro anteroposterior y después vamos a ver que esos alveolos, esos parénquimas ya no tienen esa elasticidad de insuflarse y exuflarse. De ahí que cuando medimos en la espirometría, lo que llama la atención es que vamos a ver que hay un aumento del volumen residual bastante marcado. Y esta disminución de la elasticidad también lo podemos ver en que existen unidades alveolares de vaciado lento, con constante de tiempo prolongado. Entonces, estos pacientes se parecen a unos pulmones rígidos, vos ves que casi no se mueven por esta disminución. Y esto te va a llevar a que haya la función de la residual funcional va a estar alterada, como también va a estar alterada la capacidad pulmonar total. Y esto con el tiempo lo vamos a ver en la gasometría, ¿no? Primero vamos a ver que hay hipoxemia y después vamos a ver que hay hipercapnia con hipoxemia. Y estos pacientes sorprenden de pronto. 35, 45 el valor normal, están con 80, 90, el otro día había un paciente con 110. Y con el tiempo, esta hipoxemia afecta más la hipercapnia, la relación ventilación-perfusión va a estar alterada, por más que el organismo trate de compensar con los famosos shunt o con esa hipertensión pulmonar como respuesta al aumento del volumen, trata de enviar mayor cantidad de sangre en esas zonas donde se supone que no está perfundiendo, pero de nada sirve que le llegue una mayor cantidad de perfusión porque el problema está en que los alveolos han perdido su estructura, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también si lo medimos con el DLCO, que es la transferencia de monóxido de carbono, vamos a ver que va a estar disminuido con esa constante. Entonces, con estos valores uno puede interpretar exactamente cómo está esa mecánica ventilatoria y comprende por qué, lamentablemente, estos pacientes no podemos ayudar mucho. Ellos aumentan su presión expiratoria al final de la expiración para tratar. ¿Y eso cómo lo logran? Con la famosa prueba o la famosa maniobra de los silbadores o sopladores. ¿Sí? Vamos a quedar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. No hay pregunta, me gusta. Significa que lo han comprendido todo. Muy bien. Les deseo un buen descanso y aprovechen el feriado para repasar un poquito. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas noches.